Hola mis estimados, hoy voy a hablar de una guerra nueva esta semana. Sí, empezó una guerra esta semana y no estaba muy en los planes de nadie porque 2020 con la pandemia no es precisamente un año en el cual uno piense que va a haber muchas guerras. Los países peleándose en este momento tienen más problemas internos que otra cosa, pero sin embargo en el Cáucaso, la región del Cáucaso, que queda, para darles una idea, a los que no ubican el Cáucaso, queda Medio Oriente arriba, Europa a la derecha, Rusia abajo, básicamente. Es el lugar donde la civilización se formó prácticamente y de ahí migraron para todos lados. Tiene muchos países, entre ellos Azerbaiyán y Armenia, países que eran parte de la Unión Soviética en otra época y que desde que se separaron de la Unión Soviética volvieron a enfrentarse por cuestiones étnicas y territoriales. Obviamente el territorio es siempre lo que importa, la política tiene mucho que ver ahí, lo militar también, y son países que además heredaron mucho armamento. Bueno, primero vamos a dar un poquito de info sobre esa región justamente. Los armenios tienen una muy mala relación con los turcos porque allá en los años 20 supieron los turcos devolverle el favor, por decirlo de una forma bastante drástica. Ya los venían odiando y masacrando desde años atrás, pero terminaron provocando un gran genocidio contra los armenios porque los armenios se habían puesto del lado del imperio ruso, eran cristianos el imperio ruso, el imperio otomano era inevitablemente musulmán, entonces obviamente quisieron pasarse del lado ruso y no tuvieron tanta suerte. Quedaron obviamente en una situación muy complicada. La Primera Guerra Mundial enfrentó al imperio otomano con Rusia se fue de la guerra básicamente porque comenzó la Revolución Rusa en 1917. Significa que Armenia sufrió muchísimo, pero he aquí que esa región montañosa se transformó en una república. La República Armenia por un lado y la de Azerbaiyán por el otro. Y hubo un pedacito de terreno que está ahí, que estaba lleno de armenios. Es conocido actualmente como Nagorno-Karabaj. Ese territorio lleno de armenios, obviamente quería ser parte de Armenia, pero está separado, es un enclave, está separado porque rodeado de Azerbaiyán. Azerbaiyán es un país de origen turco e islámico, así que imagínense, cristianos armenios por un lado, gente de origen turco por el otro. Turquía ya alejándose de eso se fue porque el imperio otomano se disolvía y quedaron estos dos enfrentándose. Más o menos entre 1918 y 1920 se dieron bastantes conflictos, entre ellos bastantes muertos, hasta que la Unión Soviética logró ganar su guerra civil, logró vencer a los rusos blancos y se apoderó del territorio y básicamente los transformó a los dos en repúblicas socialistas, parte de la Unión Soviética. Eso obviamente, inevitablemente, calmó las cosas. ¿Por qué? Porque estaban todos del lado comunista e indefectiblemente uno acata lo que dice el líder y estaban todos con el mismo líder, así que la unión hizo la fuerza y Nagorno-Karabaj pasó a ser parte de la administración de Azerbaiyán, pero como un oblast independiente. Oblast sean como unas administraciones, en todo el ambiente ruso es muy conocido la palabra oblast, recuérdenlo porque siempre se habla del oblast de acá, del oblast de allá. Bueno, lo transforman en como si fuese un territorio autónomo. No es independiente de Azerbaiyán, pero es autónomo, tiene cierta autonomía, como el País Vasco, como Cataluña en España. Bueno, pero en el caso de Azerbaiyán, eso facilitó las cosas, ya no hubo tanto conflicto, se podían administrar a sí mismos, por ende dentro de la Unión Soviética eso no fue un conflicto. Pero pasaron los gobiernos soviéticos y la Unión Soviética empezó a colapsar lentamente. Antes del colapso, cuando Gorbachev ya era premier, la política de Glasnost, que promovía la apertura justamente política de la gente, empezó a darle la oportunidad a los armenios a decir: che, eso que está ahí, que es de Azerbaiyán, es mío, lo quiero yo. Indefectiblemente eso derivó en problemas étnicos sociales, problemas que derivaron en tiros, muertos y demás. ¿Qué pasa? Hasta ese momento, más allá de matanzas pequeñas, y no lo estoy minimizando, simplemente estoy diciendo que habían sido pequeñas matanzas, incluyendo un pogrom en Bakú, la capital de Azerbaiyán, en la cual masacraron a armenios, eran de una escala un poco más pequeña, pero la Unión Soviética empezó a colapsar. La zona estaba controlada, pacificada, entre comillas, por rusos. Soldados rusos conscriptos, los cuales no tenían precisamente un muy buen sueldo, y cuando colapsa la Unión Soviética estaban dispuestos a vender las armas que tenían por una botella de vodka básicamente. Así que para los armenios y para los azeríes conseguir armamento fue bastante fácil. Y aquí que había un problema, porque la mayoría de las bases militares estaban del lado azerí. Los armenios tenían pocas bases militares. ¿Por qué? Porque se considera que Armenia, como está fronterizo a Turquía, iba a ser, Turquía, parte de la OTAN, iba a ser parte de un conflicto futuro, es decir, el escenario de un conflicto futuro. Así que las bases las dejaron del otro lado, de Azerbaiyán, para tener obviamente una distancia para poder salvarlas de. Así que los campos aéreos y la mayoría de las bases estaban en el lado azerí, con lo cual los azeríes consiguieron una cantidad de militar enorme. Entre 1988 y 1994 se dio una guerra, es decir, colapsa la Unión Soviética, el proceso empieza muy lento de guerra, pero después ya para el 91 era una guerra abierta y declarada, que curiosamente le salió mucho mejor a los armenios. Sí, su terreno les favoreció muchísimo y eso les permitió vencer en una relación bastante importante
4-1 más o menos en bajas, o más inclusive. Algunos consideran que los azeríes perdieron muchos más, pero los azeríes no lo reconocen. Es muy difícil medir las bajas de la guerra cuando no hay números oficiales, pero si consideramos lo que todos los analistas han hecho, calculado y analizado, sí, evidentemente Azerbaiyán perdió por mucho. Y toda la región de Nagorno-Karabaj pasó a estar en control de gente armenia. Eso y un poquito más. ¿Por qué? Porque como era un enclave, toda la región que separa Armenia y Nagorno-Karabaj también ha sido tomada, prestada, para poder hacer un pase y poder movilizarse de una región a la otra. Significa que esta nueva región es casi como un país. A partir de ese momento los armenios de esa región la llamaron Artsaj, es decir, le dieron un nombre propio, se independizaron de Azerbaiyán, declararon su independencia, la cual no es reconocida absolutamente por nadie. Los únicos que lo reconocen es Armenia, obviamente, Osetia del Sur, Abjasia y Transnistria. Si no conocen esos tres países es porque no son países de las naciones que quieren ser país y que no son reconocidas por muchos, que digamos, significa que no tenían muchas posibilidades de conseguir apoyo de nadie, porque todo el mundo sabe que lo que pretende Armenia, lógicamente, es que en algún momento esa parte ser anexada a Armenia, que tal vez sería la mayor solución a todo esto. Pero ¿qué pasa? Es un punto, una cantidad de territorio importante. No creo que Azerbaiyán esté dispuesto a entregarlo, no a cambio de nada. Así que es una cosa que no tiene mucha resolución, aun cuando la mayoría de la población de esa región es armenia. Hay algunas azeríes, pero después de esta guerra que terminó en el 94, básicamente unos 700.000 azeríes fueron desplazados en los 200.000 armenios, es decir, se movieron, ya no están poblados por básicamente su pregente, pero quieren volver a recuperarlo, obviamente. Varios pueblos que eran completamente azeríes quedaron del lado armenio, y eso obviamente genera mucha tensión a largo plazo. ¿Ha habido muchas confrontaciones? Sí, las hubo, pero con el paso del tiempo las cosas se fueron acomodando. Primero porque Azerbaiyán tiene petróleo, y mucho petróleo. Entonces tiene la capacidad de gastar dinero en armamento. Algo que Armenia, que si bien tuvo durante mucho tiempo apoyo ruso, no tanto. De hecho, para darles una idea, Azerbaiyán gasta 3 veces todo el presupuesto que tiene Armenia de estatal, pero lo gasta solo en el militar. Imagínense la diferencia de dinero que tienen. Con lo cual durante los últimos años se han estado preparando mucho para esto que está sucediendo ahora. Pero además Turquía, como turco y turco, es decir, si bien son de la misma etnia, entonces hay una muy buena onda entre ambos, tiene el apoyo de Turquía a Azerbaiyán, algo que Armenia no tiene. Armenia es un sándwich entre Turquía y Azerbaiyán. Los iraníes no quieren tener nada que ver con este conflicto, los georgianos no se llevan muy bien con los armenios, porque tienen también justamente esto de que Osetia del Sur y Abjasia apoyen a Armenia, hace que justamente son estados que se quieren separar de Georgia, genera un poquito de conflicto, pero al menos son los dos cristianos. Y Rusia, que era el mayor apoyo de Armenia, ha perdido un poco de relación en los últimos años. Igualmente, ¿quién es el proveedor de armas de ambos? Rusia. Bueno, más adelante voy a hablar de eso, de quiénes salen ganando y quiénes salen perdiendo, pero ahora vamos al conflicto. ¿Qué pasó? Esta última semana, Azerbaiyán lanzó un ataque en todos los frentes contra Armenia. No es un ataque pequeño, es un ataque masivo, es una movida no política, militar. Estamos hablando que cuando pasa eso, no es que es una escaramuza y termina en una negociación. Ya no hay negociación posible, es avanzar, obtener terreno y después vemos si negociamos, salvo que pueda seguir tomando terreno. Tengan en cuenta eso, siempre es a todo o nada en este caso, cuando haces una movida militar, no es una jugadita, una escaramuza, estamos hablando de algo en serio. Obviamente el primer ataque agarró desprevenidos a los armenios, que si bien tienen toda una frontera con trincheras, con tanques y demás, el ataque azerí fue muy inteligente, atacando las defensas antiaéreas principalmente, bombardeando, con lo cual dejó un poco endeble a la defensa armenia, que los agarró muy mal parados en ese sentido. Perdieron unas cuantas piezas de artillería y unas cuantas piezas de antiaéreos, con lo cual eso deja el espacio aéreo abierto a que Azerbaiyán, que tiene una fuerza aérea mayor, pueda tener superioridad aérea. Todavía no la tiene, pero es un riesgo que Armenia no se puede dar el lujo de permitir. Pero tengan en cuenta esto, el escenario de batalla no es Armenia, es Artsaj, es decir, que Armenia dice que es un país independiente. Entonces, pero básicamente, ¿quién pelea ahí? Armenia. Bueno, ese es el quid de la cuestión. Dependiendo del analista, como lo vea, algunos consideran que esta misión, lo que se busca, aparte de Azerbaiyán, es justamente primero golpear duro a los armenios y después recuperar lo que eran pueblos azeríes. Es muy posible que así sea porque hay un riesgo muy grande para ambos países. Ambos países corren el riesgo de estancarse. El territorio armenio es muy montañoso, es la razón por la cual perdieron la guerra anterior a Azerbaiyán, la cual no estaban preparados para pelear en ese terreno que Armenia conoce perfectamente. De hecho, es su territorio, saben perfectamente cómo pelear en él porque defienden su propia tierra. Distinto es si fuese una tierra conquistada de otro o una llanura en la cual
todo se ve muy nivelado y ahí gana la fuerza bruta sin ninguna duda. De hecho, todas las bajas que vemos en estos videos que estoy poniendo acompañando este mini documental son justamente en territorio no escarpado, sino en territorio bastante llano, y vemos como que si bien estaban bien enterrados los vehículos, cuando uno pone un dron y ve todo desde arriba, puede seleccionar el blanco perfectamente y eliminarlo sin ningún problema. Y eso le está pasando a ambos, porque los de Azerbaiyán perdieron muchos tanques también. No nos podemos basar exactamente en las cifras que dan ninguno de los dos, porque los dos dan las cifras de cuánto le bajaron al rival, no cuántas son las propias. Pero más o menos, tomando ese número, podríamos decir que ha sido un ataque bastante costoso para la fuerza blindada azerí, pero también un ataque bastante costoso, una defensa bastante costosa para los armenios, que han perdido unos cuantos hombres, pero además han perdido su defensa antiaérea. Es decir, no es poca cosa lo que han perdido. Los tanques que vemos en campo de batalla son tanques rusos, es decir, tanques de origen soviético, T-72 la mayoría. Pero Azerbaiyán es un país, por ejemplo, que tiene al menos unos 100 T-90 que no se han visto en el combate. Aquí solo se vieron algunos en Siria, muy pocos, y es la reserva más potente que tiene, obviamente, para invadir el campo de batalla. No los está utilizando todavía porque tiene un montón de lo otro, obviamente, tiene mucha, gran cantidad de vehículos blindados que son descartables, por decirlo de alguna forma. No son descartables porque las tripulaciones uno no las quiere perder, pero el vehículo en sí es algo que se puede perder. Lo que estamos viendo es que, una vez más, como vimos ya en Siria, lo que se ve son muchos videos de propaganda. En su momento eran de ISIS o de algún rebelde sirio, pero en este caso son dos ejércitos. Significa que la propaganda está ahí al tope, arriba. Vamos a ver propaganda de ambos ejércitos mostrando cómo destruyeron las tropas del enemigo y cómo van ganando. Sí, porque es una guerra también que va a ser por los medios, una guerra de propaganda. Con el problema de que si ellos agotan esta fuerza de choque que tienen ahora, lo que sigue después es una guerra de desgaste. A Rusia esto le conviene. Ahora vuelvo al tema de Rusia mirando todo desde arriba diciendo: están usando mis armas, buenísimo, destruyanlas, así me compran más, me compran nuevos equipos. Y ese es tal vez el objetivo para Rusia, de no intervenir ahora. Como Artsaj es parte del territorio azerí, la ONU no puede intervenir. Es decir, el único que lo reconoce como país es Armenia. La ONU no lo ve como un país. Dice: chicos, esto siempre fue reconocido como territorio azerí. Por ende, no digo que es una guerra civil, no digo que están tratando de recuperar territorio propio. Es un conflicto interno. Según la Carta Magna de la ONU, no pueden intervenir en eso. Hasta que los turcos se metan o hasta que Azerbaiyán invada Armenia, cosa que no hicieron todavía. Si bien se habla de un derribo de un Su-25 derribado por un F-16 turco, es discutible, es decir, no sabemos en qué territorio ni nada, pero puede ser también que Turquía esté tocándole la oreja a Armenia. ¿Para qué? Y acá es donde entra la estrategia. Si Turquía está amenazando permanentemente a Armenia, Armenia tiene que poner tropas en los dos frentes. Está rodeada, entonces no va a poder derivar tanta tropa al frente azerí y va a tener que tener una de reserva muy fuerte defendiendo el frente turco, aunque no pase nada. Ese es el juego también de aliados de los turcos que están haciendo con Azerbaiyán, es decir, yo te ataco por un lado y por el otro te amenazo y te dejo en una situación muy endeble. Por eso tal vez en algún momento a Rusia le convenga decir: bueno, chicos, dejen de pelearse. Vladimir ya llene todos los contratos de compra de armamentos, los llene de armamentos, y en 5 años peleense de nuevo y me compran de vuelta todo el armamento que hayan gastado en esta próxima guerra. No dudo que ese sea uno de los patrones que controle esta guerra, que sea justamente el vaciar las reservas, después guerra de desgaste, es decir, deplete y war of attrition, como se dice usualmente. Y en la attrition, que básicamente es una guerra de trincheras en las cuales van perdiendo todos los días hombres, es usualmente más costoso de lo humano, en un frente muy desparejo, pero que no se mueva demasiado. Hoy se está moviendo el frente, hoy es una guerra de avance y de retroceso para los armenios, pero que en cualquier momento puede quedar algún grupo de tropas o de tropas blindadas rodeadas, con lo cual se puede llegar a ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque el armamento moderno te lo permite, porque los misiles TOW te permiten hacer justamente eso. Todos los misiles antitanque tienen la capacidad de cortarte una brecha, ya no poder volver atrás, y es un riesgo. Además, en un terreno escarpado es complicado. La región que seguramente tomen, que va a estar al sur de lo que es Nagorno-Karabaj, era zona azerí antes, así que lo que van a tratar es de tomarla. Seguramente es una zona más llana, mucho más fácil de tomar y mucho más fácil de defender cuando te das fuerza bruta. Todo lo demás, lo que es la parte bien Nagorno-Karabaj, es muy difícil que pueda Azerbaiyán meterse en esa región sin sufrir bajas muy grandes.
Así que chicos, estamos presenciando una guerra en vivo una vez más, una de las cosas que podemos ir mostrando. Obviamente YouTube seguramente calificará este video como que no es monetizable, que es para mayores de 18, cosas por el estilo, aunque no esté mostrando nada demasiado grave, no importa, solo el hecho de mencionar estos países y mencionar la palabra guerra significará que este video no monetizará nada, pero ya saben, tienen abajo el link al Patreon como para que incentivar que este tipo de videos puedan seguir existiendo. Y desde ya, muchas gracias a los que dan su like y se suscriben al canal para ver este tipo de historias, que en este caso se está sucediendo ahora, así que este mismo video probablemente en unos meses esté desactualizado y tenga que hacer otro para actualizar el estatus en el cual está la guerra, o probablemente, esperemos que así sea, no pase mucho más y acá se frene todo. Es el momento del comienzo de las hostilidades y fue bastante rápido, no digo una blitzkrieg, pero fue bastante acelerado todo y ha generado muchas alertas en toda la región, porque obviamente nadie quiere tener una guerra al lado suyo, aunque a algunos les convenga, a la gente, al pueblo, a la masa que está ahí, que está sufriendo, de hecho ya hay muertos civiles, a esa gente precisamente no le conviene ningún tipo de guerra. Nos vemos.